Un piso de 400.000 euros en España en 2026 ya no es un lujo excepcional. En muchas ciudades es un inmueble estándar de 2 o 3 habitaciones, sin características premium. La pregunta clave no es si te gusta o no ese piso, sino algo mucho más incómodo. ¿Quién puede permitírselo realmente sin comprometer su estabilidad financiera durante décadas? La mayoría de las personas cree que está haciendo el razonamiento correcto. Miran el precio, calculan la hipoteca mensual aproximada y se preguntan si les da el sueldo. Si la cuota parece similar a un alquiler alto, concluyen que es asumible. Ese enfoque es el primer error. No porque sea ingenuo, sino porque es incompleto y, en muchos casos, peligroso. Empecemos por los números básicos. Un piso de 400.000 euros no se financia al 100%. En 2026, los bancos en España suelen exigir entre un 20% y un 30% de entrada, más impuestos y gastos. En el escenario optimista del 20%, hablamos de 80.000 euros de entrada. A eso hay que sumar aproximadamente un 10% adicional en impuestos, notaría, registro y gestoría. Otros 40.000 euros. En total, unos 120.000 euros en efectivo antes de firmar. Este punto ya excluye a una parte significativa de compradores potenciales, aunque muchos lo ignoren hasta el último momento. Supongamos que esa barrera se supera. Queda una hipoteca de 320.000 euros. Con tipos de interés realistas para 2026, por ejemplo, un 3% fijo a 30 años, la cuota mensual ronda los 1.350-1.400 euros. Aquí es donde la mayoría se detiene y dice, «Puedo pagar eso». Pero el banco no evalúa así el riesgo, y debería alertarte que tú tampoco lo hagas. Las entidades financieras suelen aplicar una regla clara. La cuota hipotecaria no debería superar el 30-35% de los ingresos netos del hogar. Si tomamos una cuota de 1.400 euros, eso implica unos ingresos netos mensuales de entre 4.000 y 4.600 euros. Netos, no brutos. Traducido a salario bruto en España, estamos hablando fácilmente de más de 65.000, 75.000 euros anuales en conjunto, dependiendo de la situación fiscal y familiar. Y eso sin contar otros préstamos, hijos o gastos fijos elevados. El error más común es pensar que esta regla es conservadora y opcional. No lo es. Ignorarla significa aceptar una estructura financiera frágil, poca capacidad de ahorro, dependencia total de ingresos estables y vulnerabilidad ante cualquier imprevisto. Una subida de tipos, una reducción de jornada, un periodo de desempleo o un gasto médico pueden convertir una situación controlada en un problema serio en pocos meses. Además, la hipoteca no es el único coste. Comunidad, IBI, mantenimiento, seguros y reparaciones añaden fácilmente varios cientos de euros al mes. Estos gastos rara vez se incorporan al cálculo mental inicial, pero afectan directamente al flujo de caja real del hogar. El resultado es predecible. Muchas personas creen que están comprando una vivienda acorde a su nivel, cuando en realidad están maximizando su endeudamiento en el punto más alto de su capacidad financiera. No es una decisión irracional, es una decisión mal calculada. Y entender exactamente por qué ocurre esto es el primer paso antes de hablar de quién puede permitirse de verdad un piso de 400.000 euros en España. Para entender por qué tanta gente sobreestima su capacidad real para comprar un piso de 400.000 euros. Hay que ir más allá del precio y la hipoteca. El problema no es solo económico, es estructural. Tiene que ver con cómo se generan los ingresos en España, cómo se toman decisiones financieras y, sobre todo, con la ausencia de un sistema claro para evaluar riesgos a largo plazo. Empecemos por los ingresos. En España, la mayoría de los hogares dependen de 1 o 2 salarios relativamente rígidos. No crecen de forma exponencial ni se ajustan automáticamente a la inflación o a los cambios del mercado inmobiliario. Sin embargo, el compromiso hipotecario sí es rígido. La cuota se paga todos los meses durante 25 o 30 años. Esto crea una asimetría peligrosa. El gasto está fijado, el ingreso no. Además,
Muchos compradores proyectan su situación actual hacia el futuro sin margen de seguridad. Asumen que seguirán ganando lo mismo o más, que no habrá interrupciones laborales relevantes y que los gastos familiares no aumentarán de forma significativa. Esta forma de pensar no es optimista, es simplemente poco analítica. Basta con observar trayectorias laborales reales para ver que los ingresos suelen ser irregulares, especialmente a partir de los 40 a 50 años. Veamos un primer escenario concreto. Una pareja sin hijos, ambos con salarios netos de 2.200 euros al mes. En conjunto, 4.400 euros. Sobre el papel, encajan justo en el perfil para una cuota hipotecaria de 1.400 euros. El banco probablemente aprobaría la operación. El problema aparece cuando se analiza el flujo de caja completo. Tras la hipoteca, quedan 3.000 euros. De ahí hay que pagar alimentación, suministros, transporte, seguros, ocio, ahorro y, en muchos casos, planes de pensiones privados. El margen real de ahorro se reduce a unos pocos cientos de euros mensuales. Cualquier cambio, un hijo, un coche nuevo, una reducción de ingresos, rompe el equilibrio. Segundo escenario. Un comprador individual con ingresos netos de 3.200 euros al mes, buen perfil profesional y contrato indefinido. Decide comprar solo, convencido de que su carrera seguirá al alza. La cuota hipotecaria representa casi el 45% de su ingreso. Durante los primeros años todo funciona, pero su capacidad de inversión es nula. No acumula activos líquidos ni diversifica riesgos. En términos financieros, no está construyendo patrimonio. Está concentrando todo su capital y su futuro en un único activo y líquido. Aquí es donde fallan los consejos estándar. Frases como «compra lo máximo que te conceda el banco» o «mejor pagar hipoteca que alquiler» ignoran completamente la gestión del riesgo y la flexibilidad financiera. El banco evalúa si puedes pagar hoy, no si esa decisión es óptima para tu vida financiera durante 30 años. Y el alquiler y la compra no son equivalentes si una de las opciones elimina tu capacidad de ahorro e inversión. El problema, en el fondo, es la falta de sistema. Muchas decisiones se toman con reglas simplificadas. Cuota similar al alquiler, estabilidad laboral actual, expectativas generales de revalorización. Pero ninguna de estas reglas analiza el conjunto. Ingresos futuros probables. Resiliencia ante crisis. Capacidad de generar capital fuera de la vivienda y margen de maniobra ante cambios personales. Por eso, el debate no debería centrarse en si un piso de 400.000 euros es caro o barato. La pregunta correcta es otra. ¿Qué tipo de estructura financiera necesita una persona o un hogar para que esa compra no limite su libertad económica durante las próximas décadas? Esa es la cuestión que la mayoría no se plantea, y ahí es donde empiezan los problemas. Cuando se analiza con distancia, el problema de fondo no es que los precios sean altos o que los salarios sean bajos. El problema es una serie de decisiones mal estructuradas que se repiten de forma sistemática. No son errores espectaculares, sino pequeños fallos de cálculo que, acumulados durante años, generan consecuencias financieras relevantes. El primer error es comprar en el límite máximo de endeudamiento permitido. Muchas personas aceptan una cuota hipotecaria del 35% de sus ingresos netos, o incluso más, porque el banco lo aprueba. A corto plazo, esto parece manejable. A largo plazo, reduce drásticamente la capacidad de adaptación. En 10 años, una familia que destina 1.400 euros al mes a la hipoteca habrá pagado más de 168.000 euros solo en cuotas, gran parte de ello en intereses durante la primera mitad del préstamo. Si en ese periodo los ingresos no crecen al ritmo esperado, el peso relativo de la hipoteca aumenta, no disminuye. El segundo error es ignorar el coste de oportunidad. Comprar un piso de 400.000 euros implica inmovilizar, como mínimo, 120.000 euros de capital inicial. Ese dinero no desaparece, pero queda atrapado en un activo ilíquido. Si esos 120.000 euros se invirtieran de forma conservadora con un rendimiento medio del 4% anual,
en 20 años podrían convertirse en aproximadamente 260.000 euros. Al destinarlos íntegramente a la vivienda, se renuncia a esa posibilidad. Este cálculo rara vez se hace, pero tiene un impacto real en el patrimonio futuro. El tercer error es asumir que la vivienda siempre compensa financieramente al alquiler. Esta afirmación solo es cierta bajo determinadas condiciones. Si la compra impide ahorrar e invertir durante los primeros 15-20 años, el patrimonio neto al final del periodo puede ser inferior al de alguien que alquila y mantiene una tasa de ahorro constante. No se trata de una cuestión ideológica, sino matemática. Veamos una proyección sencilla. Dos hogares con ingresos similares. El primero compra el piso de 400.000 euros, con una cuota alta y una capacidad de ahorro de 200 euros al mes. El segundo alquila por 1.100 euros y ahorra 800 euros mensuales. En 20 años, el segundo habrá invertido cerca de 190.000 euros, sin contar rentabilidad. Incluso con una rentabilidad moderada, la diferencia patrimonial puede ser significativa, aunque no tenga una vivienda en propiedad al 100% en ese momento. El cuarto error es concentrar todo el riesgo en un solo activo. La vivienda principal no genera ingresos y depende de factores externos: mercado local, fiscalidad, mantenimiento, liquidez. Si representa el 80-90% del patrimonio total, cualquier problema en ese activo afecta a toda la estructura financiera personal. Desde el punto de vista del wealth building, esta concentración es ineficiente. Las consecuencias no suelen aparecer en el primer o segundo año. Aparecen a los 5, 10 o 20 años. Menor movilidad laboral, imposibilidad de asumir riesgos profesionales, estrés financiero crónico y una jubilación con poco margen. Muchas personas con buenos ingresos se encuentran, a los 50 años, con un patrimonio poco diversificado y una alta dependencia de seguir trabajando. Por eso es importante subrayar una idea clave. El problema no es el nivel de ingresos. Hay hogares con salarios altos que toman malas decisiones y hogares con ingresos medios que estructuran bien su compra. La diferencia no está en cuánto se gana, sino en cuánto margen se deja para el futuro. Comprar un piso de 400.000 euros no es, por sí mismo, un error. El error es hacerlo sin entender las consecuencias a largo plazo y sin una estrategia financiera coherente detrás. Una solución financiera realista no empieza preguntando, ¿qué piso puedo comprar?, sino, ¿qué estructura financiera quiero tener dentro de 10, 20 y 30 años? A partir de ahí, la vivienda deja de ser el centro de la decisión y pasa a ser una pieza más dentro de un sistema más amplio. Esta diferencia de enfoque cambia por completo el resultado. La primera regla operativa es sencilla. La cuota total de vivienda no debería superar el 25% de los ingresos netos del hogar, no el 35%. Esto no es una norma bancaria, es una norma de estabilidad. Con una cuota del 25%, se crea un colchón automático que permite absorber imprevistos, mantener una tasa de ahorro constante y no depender de que todo salga bien. En el caso de una cuota objetivo de 1.200 euros al mes, esto implica ingresos netos cercanos a 4.800 euros. Si no se alcanzan, el problema no es el banco ni el mercado. El precio del inmueble no encaja. La segunda regla es separar la decisión de compra de la disponibilidad máxima de ahorro. No todo el capital acumulado debe ir a la entrada. Mantener liquidez es parte del sistema. Una estructura sana suele reservar entre 6 y 12 meses de gastos fijos en efectivo o activos líquidos tras la compra. Esto reduce el riesgo de endeudarse de nuevo ante cualquier imprevisto y permite tomar decisiones con más margen. La mecánica es clara. Si para comprar un piso de 400.000 euros necesitas 120.000 euros y solo dispones de 130.000 euros, el sistema no es sólido. En cambio, si dispones de 180.000 euros y decides usar 120.000 euros para la compra y mantener 60.000 euros como reserva e inversión, el riesgo se reduce de forma significativa. No porque el piso sea más barato, sino porque la estructura es más resistente.
La tercera regla es proteger la capacidad de inversión a largo plazo. Comprar vivienda no debería anular la posibilidad de invertir de forma periódica. Una aportación mensual, aunque sea moderada, permite que el capital crezca en paralelo al pago de la hipoteca. Este es un punto clave. La vivienda construye patrimonio de forma lenta y concentrada. La inversión financiera aporta diversificación y flexibilidad. Desde el punto de vista práctico, esto implica aceptar que, en muchos casos, el piso adecuado no es el de 400.000 euros, sino uno de 300.000, 330.000 euros, o incluso seguir alquilando durante unos años más. No es una renuncia, es una optimización. Comprar por debajo del máximo posible es una decisión estratégica, no una derrota financiera. ¿Por qué este enfoque es estable y no arriesgado? Porque no depende de hipótesis optimistas. No asume subidas salariales constantes, ni revalorizaciones garantizadas del mercado inmobiliario, ni tipos de interés permanentemente bajos. Funciona incluso en escenarios mediocres. Y eso es exactamente lo que define una buena estrategia financiera. Este sistema no elimina el esfuerzo ni acelera resultados. Lo que hace es algo más importante. Reduce la probabilidad de errores irreversibles. Permite adaptarse, cambiar de vivienda si la situación personal evoluciona, y llegar a los 50 o 60 años con opciones reales, no con compromisos rígidos. En ese contexto, la pregunta de quién puede permitirse un piso de 400.000 euros se responde sola. Solo quien puede hacerlo sin que esa decisión condicione negativamente todo su futuro financiero. Si se ordena todo lo anterior en un sistema claro, la decisión sobre un piso de 400.000 euros deja de ser confusa. No se trata de opiniones, sino de una secuencia lógica de criterios que se pueden aplicar desde hoy mismo. La estructura es la siguiente. Primer nivel, control mensual. El punto de partida no es el precio del piso, sino el impacto mensual real. Hipoteca, comunidad, IBI, seguros y mantenimiento deben mantenerse por debajo del 25% de los ingresos netos del hogar. Este límite no es arbitrario, es lo que permite que la vida financiera siga funcionando incluso cuando algo no sale según lo previsto. Si este criterio no se cumple, el sistema se rompe desde el primer año. Segundo nivel, capital y liquidez. Antes de comprar, el hogar debe poder cubrir entrada y gastos sin agotar su liquidez. Tras la compra, deberían mantenerse entre 6 y 12 meses de gastos fijos en efectivo o activos líquidos. Esto no es una precaución extrema, es una condición básica para no depender del crédito ante cualquier imprevisto. Sin este colchón, la compra es estructuralmente débil. Tercer nivel, capacidad de inversión continua. La compra no debe eliminar la posibilidad de ahorrar e invertir de forma regular. Aunque sean 300 o 500 euros al mes, esa inversión paralela es la que introduce diversificación y crecimiento a largo plazo. Si la vivienda absorbe todo el excedente financiero durante 15 o 20 años, el patrimonio queda desequilibrado. Con esta estructura clara, es más fácil ver qué cambia con el tiempo. En un año, el impacto principal es psicológico y operativo. Menos estrés financiero, más control del flujo de caja y mayor capacidad de adaptación. La vivienda no domina todas las decisiones. En 5 años, la diferencia es patrimonial. Quien compró dentro de un sistema sólido habrá acumulado liquidez, inversiones y amortización de deuda al mismo tiempo. Quien compró al límite, aunque no haya tenido problemas visibles, tendrá poco margen y una estructura rígida. En 10 años, el efecto es evidente. Mayor libertad laboral, más opciones de cambio de vivienda o de ciudad, y una base patrimonial diversificada. La hipoteca sigue ahí, pero ya no condiciona todo lo demás. ¿Qué hacer ahora, de forma concreta? Primero, recalcular tu capacidad real usando el 25% de ingresos netos, no el máximo bancario. Segundo, cuantificar exactamente cuánto capital necesitas y cuánto te quedaría después de comprar. Tercero, decidir el precio máximo del inmueble a partir de esos 2 datos, no al revés. Y cuarto,
Aceptar que, si los números no encajan hoy, esperar o comprar más barato no es un fallo, sino una decisión racional. El cierre es sencillo y sin dramatismo. Un piso de 400.000 euros no es un objetivo financiero en sí mismo. Es solo una variable dentro de un sistema más grande. Quien puede permitírselo de verdad no es quien llega justo a fin de mes pagando la hipoteca, sino quien mantiene margen, flexibilidad y capacidad de decisión con el paso del tiempo. Esa es la diferencia entre comprar una vivienda y comprometer toda una estructura financiera.